Hola a todos. La confianza en Dios es la esperanza o seguridad firme que nosotros tenemos en que Él va a actuar conforme Él ha dicho, en que Él va a hacer las cosas como ha manifestado en su carácter. Tener confianza en Dios es un principio fundamental para ganar cualquier batalla, cualquier lucha en la vida. Les habla Rocío Figueroa. Por favor, acompáñenme a través de todo este estudio del capítulo 56 para que nosotros podamos dilucidar, para que nosotros podamos ver cuán importante es que nosotros pongamos toda nuestra confianza en el Señor. Dice así la escritura y el título que lleva esta porción es Oración de Confianza, capítulo 56, libro de Salmos. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Entonces aquí vemos la percepción que tiene el salmista en este momento. Lo primero le dices, ten misericordia, y está bien siempre que nosotros nos aproximemos al Señor decir, ten misericordia, porque si fuese por nuestra justicia de pronto dudaríamos mucho. Pero si se trata de la misericordia de Dios, Él mira nuestra miseria y tiene esa misericordia, dice. Y le dice, ¿no? Oh Dios, porque me devoraría el hombre. Es decir, si tu misericordia no estuviera conmigo, me devoraría el hombre. Esa palabra devorar es no dejar absolutamente nada. Entonces, en la percepción del salmista, hay una lucha en la que él ya no confía en los hombres, él no confía en las personas. Tal vez usted alguna vez ha sentido así, que usted no puede confiar en nadie porque las cosas todas han salido mal. Pues bueno, tal vez esa es cuestión de perspectiva, porque yo creo que no todos los hombres están en una disposición de ese tipo, pero cuando hay los problemas, eso es lo que sucede. Y después dice, me oprime combatiéndome cada día. Esa es la opresión, y no solamente es, no sé, oprimido en este momento, sino cada día. Es decir, no hay descanso para él. Ha tenido una situación en la que siente que no hay descanso, que todos los días es un problema, todos los días es una dificultad que lo oprime. Verso 2 dice, todo el día mis enemigos me pisotean. Yo creo que sentirse de esta manera, es decir, las cosas han llegado bastante lejos para poderse sentir de esa manera. Entonces, todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Así que él empieza a ver, es una batalla constante y permanente, y está cansado de toda esa situación. Por eso la percepción es todos los hombres, que no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que de acuerdo como habla en nuestra boca también se plantea la situación enfrente nuestro, pero para él eran todos, todo el día, todos problemas. Verso 3. En el día que temo yo en ti confío. Y aquí es donde yo digo que cuando llegan esos destellos de luces, ese destello de luz que nos muestra a nosotros el camino, que nos dice qué hacer, cómo vencer, dice, en el día que temo yo en ti confío. Entonces, la situación que él está teniendo es una situación de temor. No confía en ningún hombre, no confía en nadie, todo el mundo le quiere hacer daño, pero él le tiene ese rayo de luz que dice, yo debo confiar en Dios. Entonces toma una decisión, en el día que temo, yo en ti confío. Verso 4, otra de esas perlas hermosas, dice, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Entonces, observe esto, lo primero es, en Dios alabaré su palabra. ¿Qué significa en Dios alabaré su palabra? Porque en alguna otra porción que se manifiesta que cuando nosotros hablamos, los ángeles alaban la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Obedecen todo lo que Dios dice, y lo que Dios diga que se haga, ellos lo hacen. De esa manera alaban la palabra de Dios. De igual manera, nosotros, para alabar la palabra de Dios, nosotros tenemos que hacer lo que dicen las escrituras. En la medida que nosotros conocemos la palabra de Dios, en la medida que nos adentramos en el proceso del conocimiento de la palabra de Dios, nosotros, de lo que se trata es de que nosotros obedezcamos la palabra. Por eso me gusta mucho la expresión del chama, chema, que lo que significa es oír con inteligencia, obedecer, porque nosotros podemos oír, pero si no oímos con inteligencia, nosotros no obedecemos. Y cuando nosotros oímos y obedecemos, nosotros estamos alabando la palabra de Dios. Porque de otra manera sería, no sé, cómo se lo puede imaginar una persona, es decir, alabada sea la palabra de Dios, alabada. Es mucho más que solamente decir esa expresión. Es la vivencia de esa expresión, y la vivencia de esa expresión es que nosotros honremos la palabra de Dios. Que nosotros
si el Señor dice que se haga de esa manera, lo hacemos de esa manera, y de esa manera nosotros estamos alabando la palabra de Dios, así como los ángeles de Dios alaban la palabra de Dios, es decir, obedecen al instante lo que el Señor dice porque alaban su palabra. Nosotros debemos de igual manera alabar la palabra de Dios. Todo lo que aprendamos en las Escrituras, todo lo que aprendamos nuevo en las Escrituras, tiene que convertirse en nosotros en hechos, en vivencias, en un actuar inmediato y no ser solamente oidores, pero no hacedores de la palabra. Ahora bien, dice, en Dios he confiado, no temeré. Eso es una decisión. Y en la vida todos son decisiones y procesos. A veces nosotros queremos que un proceso nos vaya bien, pero nosotros no hemos tomado una decisión correcta. Así que hay que tomar la decisión correcta en todo momento. Usted decide ser feliz, usted decide ser un hombre o una mujer de Dios, usted decide ser temeroso de Dios, usted decide tener la plenitud del Espíritu Santo en su vida, usted toma decisiones todo el tiempo. El problema es que cuando las personas son simples, no toman decisiones y deja que la vida y las circunstancias decidan por ellos. Y eso es un error grandísimo. Nosotros no podemos dejar que las circunstancias decidan por nosotros, no podemos dejar que el mundo, el enemigo decida por nosotros, otros decidan por nosotros. Nosotros tenemos que tomar decisiones claras y firmes. Y cuando usted toma esa decisión clara y firme, suceden varias cosas. Lo primero es que usted empieza a orientar toda su vida frente a esa decisión. Usted tiene una meta clara a la cual usted quiere llegar. Pero no solamente eso, sino que cuando nosotros tomamos decisiones y las proclamamos con nuestra boca, entonces nosotros abrimos una puerta espiritual al hablarla y a pronunciarla con nuestra boca, abrimos una puerta espiritual para que los ángeles se sintonicen en la dirección de cumplir el propósito de Dios en nuestra vida de acuerdo a esa decisión que nosotros tomamos. El Señor es gentil, el Señor es un caballero, Él nunca irrumpe en nuestra vida para hacer las cosas que nosotros primero no decimos y proclamamos y pronunciamos y hablamos. Así que es muy importante que nos activemos en esa área. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Es la decisión que tomó el salmista. Entonces ahorita viene esa pregunta. Si es así, que en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Pero al principio, antes de que le llegara esta luz, él estaba que todo el mundo lo devoraba, que todo el mundo lo combatía todo el día, que los enemigos lo pisoteaban, pero ahora ya entró en una posición, yo no tengo por qué temer, no tengo por qué temer porque he confiado en Dios. Verso 5 dice, todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Entonces, una vez más nos encontramos frente a la batalla espiritual. Las batallas más grandes se ganan es aquí en la mente, no en el campo de acción. Usted ya va en el campo de acción a ver los resultados de lo que usted ganó aquí en su mente. Entonces él dice, todos los días ellos pervierten mi causa, es decir, digamos que usted tiene una causa, la causa suya es no sé, cuidar de sus padres y bendecir a sus padres, porque usted lo ha visto a través de las escrituras, que es un mandamiento del Señor. Entonces usted tiene esa causa, pero el enemigo empieza a pervertir. No, es muy difícil, es muy complicado, no vas a poder trabajar, eso va a traer problemas con tu esposo, va a traer problemas con tu esposo, eso va a ser una dificultad, los niños no van a estar felices y una cantidad de cosas. Van a pervertir y pervertir todas las buenas causas, y esto es por decir un ejemplo, pero hay muchos ejemplos. Voy a amar a mi esposo con todo, yo voy a entregarme al 100% con mi esposo. Oh, no hagas eso, eso es un peligro, porque si tú te enamoras mucho y manifiestas tu amor de esa manera, entonces después te van a hacer daño, te van a hacer sufrir, las cosas van a salir mal. Entonces el enemigo siempre quiere pervertir las causas, por eso dice, todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Entonces empiezan a ponernos sus pensamientos que si nosotros no estamos claros de que Dios nos habla, el enemigo nos habla y nuestro interior nos habla, nosotros vamos a pensar que son nuestros propios pensamientos. Y lo peor es cuando nosotros empezamos a tener ese diálogo con el enemigo. Con el enemigo no se puede dialogar nunca. Lo primero que dentro de las batallas espirituales es que nosotros tenemos que reconocer que cuáles son las voces que nos llegan, de Dios, del enemigo y la nuestra. Ahora bien, cuando usted ha pasado suficiente tiempo con Dios, usted conoce cómo habla Dios. Usted sabe que Él es justicia, juicio, equidad, buen camino, bondad, perdón, misericordia, todo ese tipo de cosas. Si usted le llega un pensamiento de cualquier otro tipo de pensamiento que es contrario a esto, usted dice, ese no es Dios el que me habló. Entonces, como usted sabe que ese no es Dios que le habló, inmediatamente usted rechaza ese pensamiento y, como dice la palabra, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, si el enemigo le dice, ve y venga, te dice, no, la palabra dice claramente que perdonar cuando nos ofenda, porque la venganza es de Dios, la venganza no es nuestra. Usted elimina todo ese tipo de cosas.
De pronto llega alguien y dice, vaya, rechace, enójese. No, la palabra dice que amor, la ley nuestra es amor, la ley de los ángeles es amor, la ley nuestra es amor, nosotros tenemos que amar a todas las personas. Es decir, eso es pelear la buena batalla de la fe, de la misma manera que el Señor Yeshua nos enseñó cuando Él fue tentado. Todo pensamiento y toda cosa que el enemigo quería traerle, Él la rechazó con la espada, que es la palabra de Dios. Eliminar toda palabra del enemigo con una palabra de Dios, esa es nuestra mejor estrategia, ese es un superpoder. Ahora bien, dice así, verso 6, se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quien acecha mi alma. Eso es lo que el enemigo hace todo el tiempo, acechar nuestras almas. Está mirando en qué fallamos o qué cosas hacemos o cuáles son las cosas que nos gustan a nosotros. Y por ejemplo, si un caballero no tiene claro que debe cuidar sus ojos y tiene laxivia, pues el enemigo está acechando, está mirando todo el tiempo para tenderle lazo a su alma, para hacer que todo lo que se le aparezca y todo lo que pueda ser tentado, que puede hacer daño a su vida, se le aparezca. Lo mismo si no sé, una persona tiene problemas con el hablar mal de los demás. Siempre la información de algo negativo hacia los demás le va a llegar a la mente o se va a enterar mucho más fácil para que ella caiga en juzgar, en señalar, en hablar mal de las personas. Entonces el enemigo todo el tiempo está tratando de tendernos lazo. Pero como yo digo, uno no es tentado sino de aquello que puede ser tentado. Así que tenemos que ser como personas más avisadas, más previstas y decir, ok, yo tengo esta lucha. Como yo tengo esta lucha, llámese la mentira, el engaño, el enojo, la rabia, lo que sea una lucha para mi vida y para su vida, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar qué dice la palabra de Dios acerca de esas cosas. Porque sabemos que las batallas más grandes se pelean es aquí, en la mente, en el corazón. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es memorizar lo que dice Dios acerca de esas situaciones. Y por ejemplo, como en el caso de, si por ejemplo el problema que usted tiene es sobre el temor, entonces usted debería memorizarse esta porción. Por ejemplo, en el día que temo, yo en ti confío, yo en Dios confío. Esas son porciones que uno tendría que memorizar, porque el Señor no me ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Entonces, ese tipo de cosas van a hacer que nosotros estemos listos con la espada para defendernos cuando el enemigo traiga esos dardos de fuego a nuestra mente. Así que es cierto, ellos se reúnen y se esconden para hacernos daño, para hacer que nosotros caigamos, pero tenemos que estar preparados con la palabra. Dice el verso 7, pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Eso de pésalos es una expresión que nosotros encontramos varias veces en las escrituras, que habla de pesar el corazón, de pesar el espíritu o de pesar el alma. A lo que se refiere es, allí está toda la información de lo que esa persona ha hecho, del bien y del mal. Entonces, si se pesa, van a pesar sus obras positivas y sus obras negativas. Entonces, ¿qué pesa más? Y de acuerdo a lo que pese, si pesa más lo malo en esa persona, entonces dice, pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Es decir, acábalos porque lo que están haciendo es haciendo mal a mi vida o mal a otras personas. Ahora bien, dice el verso 8. Mis huidas, pero antes de eso, vamos a hablar de pesar. Yo creo que podría profundizar en un aspecto, y es el hecho de que el espíritu de nosotros es el libro de nuestra vida. En el espíritu nuestro está el registro de todo lo que nosotros hemos hecho. Tiene una conexión muy directa con todas nuestras memorias en el cerebro. Entonces, allí se registra dónde nacimos, dónde vivimos, qué hicimos, cuántas veces mentimos, si robamos, y todos los pecados, todas las cosas buenas y las cosas malas. Entonces, ese es el registro. Por eso dice la palabra que cuando nos presentemos delante de Él, nosotros no podríamos negar ningún pecado porque está aquí el registro de toda nuestra vida, el cual no miente. Ahora bien, hay un registro universal, y ese registro universal es el Espíritu Santo. Él conoce todo, Él conoce la profundidad del corazón de Dios, Él sabe todo acerca de Dios. Él ha estado con Él desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces, por eso el pesar un espíritu es poder saber qué es exactamente lo que ha pasado. Dice el verso 8. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Ok, aquí nos está dando, en el libro del Señor están todas nuestras lágrimas, todas nuestras huidas. Es decir, he tenido tantos problemas, dice el salmista, he tenido tantos problemas. He tenido que huir tantas veces y he llorado tanto que tú puedes recoger todas esas lágrimas en una redoma. ¿No está todo esto escrito en tu libro? Entonces está diciendo,
Tú conoces todas esas cosas, tú las sabes, todas están registradas. Pero aquí hay algo, ¿será huir la solución de nuestros problemas? Por supuesto que no. Porque donde quiera que nosotros vayamos, el problema está con nosotros. Porque el problema se está peleando es aquí en la mente. Entonces, en nuestras emociones, en nuestra voluntad. Así que es allí donde tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Y no podemos responsabilizar a otros por ese problema que tenemos aquí. No podemos responsabilizar a nuestros familiares más cercanos, a todas las personas que están alrededor de nosotros, porque no. Es aquí peleando la buena batalla de la fe aquí que nosotros vamos a vencer y después los resultados se van a ver hacia afuera. Dice así, verso 9. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Entonces, él entendió una clave. Él entendió, hay que clamar a Dios. Y eso es el nombre de nuestro Dios. Cuando se trata de salvación, el nombre es Jehová Yoshia, que quiere decir Jehová salva. La contracción de eso es Yeshua. Entonces, lo que nosotros tenemos que clamar es Yeshua, Yeshua, ven a mi encuentro, Yeshua. Por eso, será luego vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare. Clamemos. A veces tenemos necesidad de, no sé, de provisión, está nuestra provisión escasa. Entonces, Jehová Jiret, porque es mi proveedor. Y estoy en enfermedad, Jehová Rafa, porque es mi sanador. Entonces, siempre podemos clamar a Él y cuando clamamos a Él, va a venir la ayuda. Va a venir la ayuda aparte de Dios. Entonces dice, será luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé que Dios está por mí. Esto es, wow, esto es grandioso. Esto es una de esas revelaciones. Cuando uno tiene esa revelación, uno vive por esas revelaciones. Esas revelaciones nos dan vida a nosotros. Entonces, saber que Dios está por mí hace una diferencia grandísima en cualquier situación. Entonces, que nosotros podamos entender eso. Esto sé que Dios está por mí. Y si Dios está por mí, ¿quién podrá estar contra mí? Nadie puede estar contra mí. Verso 10. En Dios alabaré su palabra. 2 veces. En Dios alabaré su palabra. Es decir, yo voy a cumplir lo que Dios me dice. Lo que sea que Dios me diga, vaya por aquí, venga por aquí, cambie esto, quite esto, renueve esto, transforme, reedifique las ruinas. Lo que sea que Dios nos diga es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso Él dice, en Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. Entonces es claro, es en Jehová, es en el Dios nuestro, es en el Dios que creó los cielos y la tierra. Con su palabra crea, con su palabra destruye al enemigo, su palabra es poder. Nosotros necesitamos alabar la palabra del Señor, nosotros necesitamos respetar la palabra del Señor, nosotros necesitamos bendecir la palabra del Señor, nosotros necesitamos hacer lo que dice Dios que se haga. Eso es verdadera fe. Dice, una vez más, ¿qué puede hacerme el hombre? Si nosotros hacemos todo lo que Dios dice, ¿qué nos puede hacer el hombre? No nos puede hacer absolutamente nada. El verso 12 dice, sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te atribuiré alabanza. ¿Qué quiere decir eso? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Dios ha hecho votos de bendecirnos. Él tiene una cantidad de promesas y bendiciones sobre nuestras vidas. Él ha hecho todo eso para nosotros. Así que Él va a bendecirnos, Él va a estar con nosotros en todo tiempo. Y Él dice claramente, sobre mí, oh Dios, están tus votos. Es decir, no van a faltar ni una sola de sus promesas. No va a faltar ninguna de sus bendiciones que estén sobre nuestras vidas. Por el contrario, usted tiene que tener la certeza de que esas bendiciones son para usted, que el Señor las ha determinado para usted. Por lo tanto, dice allí, es decir, como consecuencia, dice, te atribuiré alabanza. Hay que alabar al Señor, alabar. Yo he dicho que en otras ocasiones que cuando nosotros levantamos nuestro altar de alabanza al Señor, nosotros engrandecemos a nuestro Dios, que es bien y benevolencia para nuestras vidas, y nosotros achiquitamos al enemigo, lo que constituye el acabarse del enemigo. Verso 13. Porque has librado mi alma de la muerte. La muerte es no solamente la muerte física, la muerte espiritual. Dice, has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, porque el enemigo todo el tiempo nos tiende lazo, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Hay una razón por la cual el Señor nos cuida y nos protege, porque el Señor quiere que nosotros andemos delante de Él en luz, en vida. A eso nos ha llamado el Señor. La confianza en Dios. La confianza en Dios hace una diferencia muy grande entre el éxito y el fracaso. Así que nosotros necesitamos desarrollar esa confianza en Dios. ¿En qué tenemos confianza? ¿En riquezas? No en riquezas.
en las influencias, en el poder, en lo que hemos estudiado, en lo que hemos trabajado, en el conocimiento, en la sabiduría nuestra, no podemos tener confianza en nada de esas cosas. Esas cosas son efímeras, un día están y otro día se van. Pero nuestro Dios es eterno, es desde siempre y para siempre. Entonces, cuando confiamos en Él, nosotros es como se relaciona a veces en las escrituras, es como cuando uno se para en una roca firme. No hay nada que te permita que nosotros nos movamos de allí. Entonces, vamos a confiar en nuestro Padre Celestial. Vamos a confiar en Él porque confiar en Él constituye el éxito de nuestras vidas ante cualquier lucha espiritual, ante cualquier situación. Vamos a ganar las batallas como el Señor nos ha enviado a que las ganemos. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes, entendiendo que gracia es el deseo y el poder de hacer la voluntad de Dios. Pero por favor, recuerde, vamos a compartir. Cuando nosotros damos, nosotros recibimos. Entonces, entre más nosotros damos, más recibimos. Por favor, envíe este video a cada persona que pueda estar pasando por luchas espirituales y que ese video pueda hacer una diferencia entre tener la victoria o tener un fracaso. Porque la palabra del Señor revelada es la que hace la gran diferencia en sus hijos. Cuídense y un abrazo. Bye.